Hola personas, bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a trabajar sobre el método científico a partir de algunos conceptos teóricos y del análisis de algunos casos. Para decirlo de manera resumida, el método científico es una serie de pasos ordenados o sistematizados que traen como consecuencia la producción de conocimiento científico. En ciencias naturales es común realizar experimentos dentro de este método científico, que además es hipotético deductivo. Aunque esto suena un poco raro, es muy fácil de entender. Nosotros partimos de un postulado general, que vamos a llamar hipótesis, a la formulación de casos particulares, que vamos a llamar predicciones. Por ejemplo, si yo demuestro la hipótesis que se presenta en la pantalla, que nos dice si se aumenta la temperatura de una solución, se incrementa la solubilidad, entonces tiene que suceder que al aumentar la temperatura del agua, se puede disolver más cloruro de sodio, que es la sal de mesa, en ella. Es decir, mientras el agua está más caliente, puedo disolver más sal. También tiene que cumplirse de que si yo reemplazo el cloruro de sodio por sacarosa, que es el azúcar de mesa, también pueda disolver más al levantar la temperatura del agua. Más en pantalla podemos ver diferentes curvas de solubilidades para el nitrato de potasio, para el sulfato de cobre y para el cloruro de sodio. Vemos que a medida que aumenta la temperatura, yo puedo disolver cada vez mayor cantidad de gramos de estas sales en 100 mililitros de agua. Por ejemplo, yo a 20 grados puedo disolver 30 gramos de nitrato de potasio, pero si elevo la temperatura a 40 grados, puedo disolver 60. El método científico consta de varios pasos. Primero viene la observación, que observar no es lo mismo que ver, porque cuando yo estoy observando, estoy fijando la atención en un fenómeno o elemento de la naturaleza. Yo la observación la puedo realizar mediante instrumentos o puede ser observación directa. Luego va a seguir el planteo del problema, que consiste en formular una pregunta sobre el fenómeno observado. Luego voy a intentar responder a ese problema con una idea. Esa idea va a ser una hipótesis basada en datos, la observación y los conocimientos que ya existen. Y debe poder ser demostrada. Si yo planteo una hipótesis que roza lo ridículo, claramente no es científica. Por otro lado, las hipótesis tienen carácter predictivo, es decir, si se demuestran, permiten anticipar el resultado cada vez que se presente el mismo fenómeno. Hay varias formas de contrastar hipótesis. Por un lado, podemos recolectar y analizar datos, y por otro lado, podemos experimentar. Esto último es típico de las ciencias naturales, dentro de las cuales se encuentran las ciencias experimentales. La astronomía, por ejemplo, es una ciencia natural, pero no es una ciencia experimental. ¿Qué es la experimentación? Vamos a definirla como un conjunto de procedimientos empleados para poner a prueba una hipótesis. Experimentar implica reproducir el fenómeno observado en condiciones similares e introducir variables para verificar cómo se modifica ante los cambios inducidos. Sobre esto, en algún otro video, en alguna próxima clase, vamos a profundizar. Cuando empleamos cualquier método de contrastación de hipótesis, podemos encontrar resultados que, si los analizamos, nos sirven para determinar si la hipótesis es falsa o si es verdadera. Si es falsa, la refutamos y debemos partir desde otra hipótesis. En cambio, si es verdadera, se dice que la hipótesis fue verificada. Si la hipótesis es verificada, puede convertirse en una ley científica con carácter predictivo y, a partir de un cuerpo de leyes, yo puedo relacionarlas y construir una teoría científica. Entonces, los pasos del método científico son la observación, de la cual emerge el problema, que es una pregunta. El problema intentarlo responderlo mediante una hipótesis. Contrastamos la hipótesis por diferentes medios, por ejemplo, la realización de un experimento.
Y a partir de analizar los resultados de ese experimento, llegamos a una conclusión. Esa conclusión me puede decir que la hipótesis es refutada, por lo tanto tengo que partir de otra hipótesis o reformular la que ya tengo. O puede ocurrir que esa conclusión me diga que la hipótesis es verdadera y que yo pueda emplear los datos obtenidos y de esa hipótesis verdadera para constituir una ley científica. A continuación vamos a analizar un caso de un experimento famoso llevado a cabo por el señor Joseph Priestley en 1772. En ese momento, uno de los principales problemas de los científicos era comprender cómo se nutren los vegetales. Bueno, acá tenemos la observación. Es lo que llama el interés del investigador o los investigadores. Entonces, desde la observación surge una pregunta. ¿De dónde obtienen las plantas los materiales necesarios para su crecimiento y desarrollo? Bueno, claramente estamos frente al problema de investigación. A principios del siglo XVIII, algunos científicos comenzaron a pensar que los vegetales realizaban algún intercambio gaseoso con la atmósfera. Es decir, que las plantas obtenían esos materiales necesarios para su crecimiento y desarrollo a partir de la atmósfera. Es decir, nos plantean una posible respuesta al problema de investigación. Por lo tanto, estamos frente a una hipótesis. Y acá entra en juego Joseph Priestley, quien colocó un ratón debajo de una campana de vidrio y observó que se moría en pocos minutos, ya que el aire se enrarecía. Posteriormente, colocó otro ratón bajo la campana de vidrio, porque el anterior claramente estaba muerto, pero esta vez lo puso en compañía de una planta y el animal pudo vivir un poco más de tiempo. Esto, claramente, es una experimentación, que es otro de los pasos del método científico. Entonces, en el año 1772, nuestro investigador publicó que había descubierto a los restauradores del aire, la vegetación. Estamos en presencia de la conclusión. Ahora, ¿qué era lo que realmente sucedía acá? Y es bastante fácil de darse cuenta, ¿no? El ratón se asfixia en la primera campana porque consume el oxígeno y produce dióxido de carbono. En la segunda campana, la planta usa el dióxido de carbono que produce el ratón para realizar fotosíntesis y en este proceso libera oxígeno. En este momento nos parece algo bastante simple de entender, pero no era tan simple para el momento en que vivió el señor Joseph Priestley. Analicemos otro caso. Este sucedió en 1844 en un hospital de Viena, donde muchas mujeres después del parto experimentaban una fiebre elevada y morían. A esta enfermedad se le llamó fiebre posparto. Y lo curioso era que en este hospital de Viena morían más mujeres en la sección 1 que en la sección 2 del hospital. Por lo tanto, aquí tenemos la observación de la cual deriva el resto de la investigación científica que vamos a analizar ahora. Esto que sucedía, la diferencia entre el sector 1 y el sector 2 del hospital, llamó la atención del médico húngaro Ignaz Philipp Semmelweis, quien se dedicó a resolver este problema. Y aquí tenemos que redactar el problema de investigación. Vamos a redactar como una pregunta, la podemos plantear de esta manera. ¿Por qué las mujeres por fiebre posparto son más frecuentes en la sección 1 que en la sección 2? Nuestro investigador propuso, en una primera instancia, de que las mujeres que estaban en la sección 1, donde eran más frecuentes las muertes, recibían menos cuidados. A esta idea le vamos a llamar hipótesis 1. Entonces, ¿qué hizo? Se dedicó a recaudar información y observar los cuidados que recibían las mujeres en ambas secciones. Este es un método de contrastación de hipótesis que consiste en analizar información. Usando este método comprobó que todas las mujeres de la sección 1 y de la sección 2 recibían los mismos cuidados y alimentación. Por lo tanto, debemos, como conclusión 1, rechazar o refutar la primera hipótesis, por lo que debemos recurrir a otra. Entonces,
Semmelweis escuchó a un colega que suponía que las mujeres se debilitaban por el miedo a la muerte cuando oían las campanillas de los sacerdotes que hacían los rituales de extremaunciones. Aquí tenemos la hipótesis 2. Para poner la prueba, Semmelweis propuso que los sacerdotes no pasaran tocando las campanillas cerca de las mujeres. Tenemos la contrastación de la segunda hipótesis, en la cual se interviene en la situación. Si bien esto no es un experimento propiamente dicho, es una contrastación de tipo experimental, porque se está interviniendo directamente en el fenómeno. Pese a esto, la mortalidad no decreció, por lo tanto no nos queda otra que refutar la segunda hipótesis. Pero finalmente, en el año 1847, un colega de Semmelweis lamentablemente se cortó con un escalpelo durante una autopsia y a los días presentó síntomas similares a la fiebre posparto que tenían las mujeres y murió. Fue entonces cuando se prendió la lamparita y nuestro médico Semmelweis supuso que en el escalpelo había materia cadavérica, él lo llamó materia cadavérica, que cuando ingresaba a un cuerpo sano producía enfermedad y muerte. Entonces, si los médicos hacían autopsias y luego atendían los partos, las mujeres se contaminaban de esa materia. En este momento no existía la teoría del microbiana de la enfermedad. Y además debemos considerar que los médicos que hacían las autopsias eran justamente los de la primera sección de la maternidad del Hospital de Viena. Entonces acá tenemos la tercera hipótesis. Entonces Semmelweis ordenó el lavado obligatorio de manos con sal clorurada antes de atender a los pacientes vivos, además de la limpieza absoluta de todos los instrumentos quirúrgicos. Con esta nueva contrastación de hipótesis, que también se interviene en la situación, es decir, es de tipo experimental, la mortalidad finalmente disminuyó. Por lo tanto, como conclusión 3, validamos la hipótesis. Y ya que estamos hablando de la instauración del lavado de manos para una correcta higiene, les recuerdo la importancia de mantener las manos limpias para deshacerse de muchas bacterias y de virus, incluyendo el SARS-CoV-2, que nos está trayendo tantos problemas a nivel mundial, que es el virus causante de la enfermedad llamada COVID-19. Bueno, hasta acá llegamos, personas. Espero que les haya servido y hagan sus tareas. Chau, chau.